Bienvenidos. Y bueno, pues como ya acaba de anunciar el hermano, ¿verdad? Vénganse todos los papás. Vamos a desquitarnos, nos toca a los papás, dicen amén. También hay fiesta para los papás, Dios los bendiga. Muy bien, hermanos, antes de entrar en la palabra, quiero dar gracias a Dios por sus oraciones. Algunos se dieron cuenta de mi nietecita que estuvo en el hospital toda esta semana, bastante mal. Y finalmente Dios obró maravillosamente. Y ayer, después de acompañar a nuestras hermanas de la familia Bendaño en su celebración de 15 años de Getsemaní, nos fuimos al hospital para ver a mi nietecita y ya estaba sonriendo, gloria a Dios. Cuando estuvo todos estos días sedada, inconsciente, ¿verdad? Y ya estaba riéndose con las caricias de la abuela, del abuelo, y pues uno gozándose también. Dios es bueno, ¿dicen amén? Mi nieta se llama Leila. Ella tiene 22 años. Y ella nació con un problema donde los médicos dijeron que ni un año iba a durar. Han pasado 22 años y Leila sigue allí rompiendo todo, lógica. ¿Cuántos dicen amén? Leila es una niña especial que no se mueve, no habla. Claro, mi hija mayor se comunica con ella en su lenguaje de mamá a hija, dicen amén. Ella la conoce perfecto, una a la otra, y ha sido una tremenda enseñanza. Leila, en vez de haber sido una niña que todos estos años pudiera haber sido una carga, ha sido una bendición, ha sido una unidad para la familia, dicen amén. Y doy gracias a Dios que en sus planes y en sus propósitos del Señor, ahí sigue Leila todavía. Gracias por sus oraciones y sigamos orando unos por otros. Como se dan cuenta, miembro de iglesia, padre de familia, pastor, misionero, evangelista, somos familias. Y como familias vivimos realidades. Y por eso necesitamos vivir un evangelio de realidad. ¿Cuántos dicen amén? El evangelio es para esto, para la vida diaria. Somos hombres y mujeres necesitados de Dios. No importa los años, los días que conozcas en el Señor, siempre va a haber un momento que está un altar abierto donde dice, clama a mí y yo te responderé. Dicen amén. Y te enseñaré cosas que aún no conoces. ¿Cuántos seguimos aprendiendo del Señor? Sigamos así en esa actitud, así que gracias a Dios por ello. Muy bien, quiero invitarlos a ir a la palabra del Señor. Y quiero invitarlos a que mantengan su Biblia abierta en el capítulo 4. Perdón, el capítulo 9 de Hechos. Y quiero invitarlos a hacer un recorrido breve que de hecho lo va a encontrar en este capítulo 9. Cambia la historia en el capítulo 9 a diferentes eventos. Pero quiero hacer un recorrido breve para invitarlo que, número 1, entendamos que el gran encargo de Jesús, la gran comisión, fue bien entendida por sus discípulos. Por supuesto, hubo una preparación, los llamó, los capacitó y luego los envió. ¿Dicen amén? El Señor ascendió al cielo, vivió, dio la clase, la enseñanza, fue entregado, murió en la cruz, resucitó, retornó, pero dejó bien clara la encomienda, ir y predicar el evangelio. ¿Dicen amén? Entonces, lo que vamos a ver en el capítulo 9 es precisamente el evangelio de Jesús, la promesa, la autoridad de Jesús entregada a sus discípulos y una acción continua, un mover continuo, siempre, escuche bien, en favor de la humanidad, en favor del hombre, de la mujer. Así que, rápidamente, te quiero mencionar que en el capítulo 9 vas a encontrar
que se había convertido Saulo. Saulo fue un perseguidor de la iglesia. Era un hombre religioso que, de acuerdo a sus conocimientos naturales, seculares, era sobresaliente. Algunos escritores se atreven a decir que si Pablo nunca se hubiera convertido, aparecería en la historia, porque era un hombre que se dedicaba a lo que él había estudiado, lo que él había encontrado. Asombrosamente, cuando el Señor Jesús lo encuentra y lo llama, él deja todas sus capacidades a un lado para enfocarse en el glorioso conocimiento de Cristo Jesús. ¿Dicen amén? Muy bien, entonces, lo que vamos a encontrar es que antes de que se le dijera el apóstol Pablo, todavía se le nombraba Saulo, Saulo de Tarso. Era tanta su alegría, el encuentro con Jesús rumbo a Damasco, cambió su mente, su vida, todo fue algo asombroso. Y a los pocos días empezó a predicar, antes de llamarse Pablo. Dios lo escogió. Cristo Jesús le habló, los que conocen la historia, iba a Damasco a buscar más creyentes para arrestarlos, arrastrarlos, meterlos en la cárcel. Y allí el Señor se lo encontró y le hace la pregunta: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La historia es tan maravillosa, pero quiero llamarlos que en ese encuentro el Señor le dio un orden, un proceso. Lo envió con cierta ceguera que vino de parte de Dios para opacar lo que es la vista humana y después proyectar una visión espiritual. ¿Dicen amén? Porque la vida natural la vivimos tú y yo a nuestra manera. Y Dios en algún momento nos hace perder esa ceguera. Por eso nuestra vida hoy es por fe. ¿Cuántos dicen amén? No es por lo que vemos, es por lo que sabemos. ¿Cuántos viven por fe? ¿Se da cuenta? Vivimos por lo que entendemos en la palabra. Ese simbolismo de Pablo al quedar ciego de parte de Dios era marcar un antes y marcar un después. Y vaya que salió con una vista nueva, con una mentalidad nueva. Y con ese llamado de parte de Dios empieza precisamente allí en Damasco. Empieza a hablar y los religiosos se enfrentan con él y él argumenta, ¿verdad? Y rápido regresa a Jerusalén porque lo querían matar. Hubo un consejo, siendo Saulo de Tarso, hubo un consejo ya para matarlo entre los religiosos. Tanto así dice la Escritura que cuidaban de noche y de día las puertas para cuando lo vieran pasar, tomarlo. Era catalogado como un traidor. Usted póngale, si antes era de la misma mafia, por decir así, ahora se había unido a los hombres y mujeres que habían recibido el Evangelio de Cristo. Todo cambió para él. Y quiero invitarlo a que en casa lea este capítulo 9 y usted va a encontrar que precisamente los discípulos, y no me estoy refiriendo a los 12, en este capítulo 9 de los Hechos ya estoy mencionando a los discípulos, a los muchos discípulos que se habían estado multiplicando desde que los 12 empezaron a multiplicarse en otros. ¿Cuántos dicen amén? Usted va a encontrar, si se dedica a leer el libro de los Hechos, va a encontrar frases como: y produjeron allí muchos discípulos. Muchas veces cuando leemos la palabra discípulos, muchas personas por no leer la Biblia atribuyen que se está refiriendo a los 12. No, hermano, los 12 fueron los que iniciaron, y gloria a Dios por ello, dicen amén. Pero precisamente la orden del Señor fue ir y hacer discípulos.
Así que fue una cadena tremenda, gloriosa, que avanzó. Y usted va a encontrar en el libro de los Hechos, de pronto, esas palabras que fueron marcando más y más y más discípulos. Y precisamente en este lugar, en Damasco, él tuvo encuentros ya nada agradables por hablar de Jesús. Tanto que se reunieron los judíos religiosos y hicieron un consejo: hay que matarlo, porque está en contra de lo que hemos enseñado, lo que creemos. Y llegó a oídos de Pablo, lo querían matar. Estoy hablando de Saulo, que es el mismo personaje, dice el amén, aclarando que todavía no se llamaba el apóstol Pablo. Y él se entera y se une a los discípulos. ¿A cuáles? A esa multiplicación de discípulos. Y estos discípulos son los que le ayudan a bajar, a escapar por los muros de la ciudad en una canasta. Por eso les digo que esto está mejor que las películas de Hollywood. ¿Dicen amén? Cuando nos metemos a la palabra, hermano, aquí hay emoción, aquí hay alegría, aquí hay bendición. Uno se alegra cuando está leyendo la palabra. ¿Dicen amén? El Espíritu Santo te da un panorama glorioso. Sí, allá estaban las puertas noche y día cuidando todo, pero mientras por acá estaban bajando a Saulo para que escapara. Y vino a Jerusalén. Y los discípulos, ahora sí, los del Señor, los apóstoles, pues eran muy apóstoles, pero cuando oyeron que venía, mire, se les movió el piso. Dijeron, hay poder. Lee bien la Biblia, le tenían miedo. Allá mismo en Damasco, Ananías, el que el Señor mandó orar por Saulo, hasta él le dijo al Señor: Señor, ¿quieres que vaya a orar por este asesino? Si le ha hecho tanto daño a tus santos. Hasta Ananías la pensó. Pero el Señor le dijo: instrumento me es este. ¿Cuánto glorifican al Señor por ello? Así que cuando ya llegan los discípulos, los apóstoles, no están muy convencidos de que fuera de los discípulos del Señor. Y precisamente Bernabé los calma y les dice: espérense, tranquilos. Y les empieza a narrar el testimonio. No, miren, allá pasó esto y esto y esto. Y no se preocupen, es un siervo del Señor. Bernabé ocupa un lugar muy importante en la participación, el acercamiento y el trabajo unido de los apóstoles. Y en vez de menguar aquella amenaza de muerte, en vez de detenerse, esto avanza. Y la Biblia me enseña que después de que los apóstoles entonces lo recibieron por testimonio de Bernabé, dice que asombrosamente en esos días en todas las iglesias, en todas las congregaciones que ahora habían crecido, dice que estaban en paz, tenían paz y progresaban. ¿Cuántos se gozan por ello? Y menciona toda Judea, Galilea y Samaria. Y dice que las congregaciones eran edificadas, andando en el temor del Señor. La palabra que recibían. Ahora, la Biblia enseña que el Señor les dio autoridad a ellos. Les dio en diferentes ocasiones palabras donde el poder que Él tenía, se lo dijo en la gran comisión en Mateo 28, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id, y los envía. Al final de la comisión les dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días. El Señor repite continuamente su presencia, ¿dicen amén? Su autoridad, lo que le ha dado a la iglesia, lo que le ha dado a cada creyente. No está solo, no estamos caminando solo. Por eso, hermanos, el tema del fin de año es cultivar
Yo te invito a que con esta palabra cultivemos la semilla que Dios ha dado en nuestro corazón. ¿Dicen amén? Sembrémosla en nuestra misma tierra y podamos compartir con otros los frutos, lo que Dios nos da cultivando nuestra vida. Precisamente sucede lo que sucedió con todos estos personajes. Solo hay una cosa, hay que andar en el temor del Señor. ¿Dicen amén? No se trata de un temor de terror, sino de un temor reverente, un temor de no contristar al Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo lo hago? Muy sencillo, obedeciendo su palabra, guardando nuestro testimonio. ¿Dicen amén? No haciendo cosas que parezcan buenas y que son malas y a viceversa. Que todo sea claro. ¿Cuántos dicen amén? Cuidando esto, entonces sucede. Y este era el mover del Señor. Y ahí estaban. Y precisamente en esos días se movían los discípulos. Cuando menciono los lugares de toda Judea, Galilea y Samaria, y los pueblos pequeños alrededor, le estoy hablando de que se meta en la imaginación. Era un mover de todos estos cristianos nuevos de un lado a otro, los discípulos y los discípulos multiplicados, los testimonios, los prodigios, los milagros estaban, la fama crecía. ¿Dicen amén? De la misma manera que creció la fama de Jesús, crecía la fama en los discípulos. Dios estaba obrando en ellos y a través de ellos. ¿Dicen amén? Lo más glorioso es que todavía hasta el día de hoy el Señor sigue obrando a través de ti y de mí. ¿Cuántos lo creen? Lo sigue haciendo y lo quiere seguir haciendo. Por eso mi amado, mi invitación es que aprovechemos los días que Dios nos deja. Cada día vemos la profecía hacer cumplimiento. Yo no tengo nada en contra de la alabanza y la adoración, al contrario, gloria a Dios. Pero le damos tanto énfasis a ciertas cosas que olvidamos el primer encargo. La Biblia me enseña que le adoraremos eternamente cuando lleguemos a su presencia. ¿Sí o no, hermanos? Allá no va a haber descanso. Pero ahorita la tarea es la gran comisión. Por eso es que hay que cultivarnos nosotros mismos para producir nosotros. Nos queda poco tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Están partiendo cada día muchos seres de esta tierra, cristianos, no cristianos. Gracias a Dios por los que mueren en el Señor, amén. La palabra llegó a tiempo, pero los que estamos en vida tenemos que aprovechar esto para dedicarnos, y cualquier buen pretexto es bueno para hablar del Señor Jesús. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Ese mover de Dios que comenzó con los discípulos, haciendo el encargo, es algo que se debe mantener hasta el día de hoy, activamente. Lo poco que entiendes o lo mucho, en cualquier oportunidad, nuestro deber es tomar oportunidad para hablar de Jesús. Esa es nuestra tarea. No convenzas a nadie. Tú haz tu tarea, hagamos nuestra tarea, que el Espíritu Santo es el que se encarga de convencer a las personas. ¿Dicen amén? En ese mover que había y de ir y venir, el apóstol Pedro, dice la Escritura en el verso 34 del capítulo 9 de Hechos, que él vino a visitar a los hermanos, a los santos, a los creyentes. Como le estoy diciendo, ya los discípulos eran muchísimos. Y vino a otro de los pequeños pueblos que se llama Lida, no Lidia, Lida. Y estando allí, se encuentra a un hombre, a un hermano, Eneas. ¿Se pueden grabar ese nombre? Eneas. Amén. Y lo que se encuentra es que dice que lo encuentra postrado en cama. Y la Biblia declara que tenía 8 años en cama. Por lo cual nos deja ver que no nació paralítico. La Escritura se encarga de decirnos cuando alguien nació de nacimiento paralítico o ciego. Pero en casos como este, nos dice solo 8 años. Lo cual indica que por alguna razón este hombre quedó paralítico.
La Biblia no nos deja ver qué edad tenía ahora, si era un joven, era un adulto, pero lo que sí nos deja ver es que tenía 8 años, precisamente postrado en una cama. Entonces el apóstol Pedro está de visita. Por allá están los demás discípulos, por allá sigue Saulo de Tarso, pero aquí nos muestra la visita de Pedro a este pueblo de Lida. Simplemente el apóstol Pedro, cuando lo ve en el verso 34, le da una palabra de promesa, una palabra de autoridad, una palabra que tiene que ver con un verbo activo, quiere decir un verbo presente. ¿Cuántos estudiamos en la escuela los tiempos presentes, pasado y futuro? ¿Se acuerdan de la enseñanza? Ya pasó, tiempo pasado, va a suceder, tiempo futuro, tiempo presente, verbo activo, dicen amén. Está pasando, está sucediendo. Y Pablo da esta palabra del momento, de un verbo activo, y la palabra de autoridad y de promesa es: Eneas, Jesucristo te sana. Allí frente a su cama. No hay momento de tanta explicación, solo una palabra: Eneas, Jesucristo te sana. Y quiero llamar su atención cómo este mover de Dios y cómo este fruto de alguna manera en la vida de Pedro y de todos los discípulos era precisamente, no dejaban de cultivar la acción, no era la palabra de ellos, era el resultado de lo que el Señor sembró en ellos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hay una continua. Si pensamos en lo que es la tierra secular y las siembras, hermanos, esto nunca para. Cada año tiene su tiempo, los procesos, tiempo de sembrar, tiempo de cosechar, termina el año, cambian los tiempos, dicen amén. Ayúdenme por favor, empieza, ahorita en qué tiempo estamos? Ya en el verano con lluvia, ¿verdad? Acaba de pasar la primavera y luego viene, después del verano, y luego, y así, ¿estamos entendiendo? En otras palabras, el cultivarnos es igual que la tierra. Hay tiempos para preparar una cosa y la otra, lo que sigue en el orden, porque hay una cosecha continua cada año, ¿dicen amén? Entonces, ese mover de Dios en la tierra de los apóstoles lo estamos viendo y lo necesitamos también nosotros. Seguir trabajando. No hay tiempo que perder. Los discípulos le dijeron al Señor: faltan 4 meses para la siega. Dijo el Señor: no, abran los ojos, levanten la mira, miren, los campos están listos, dicen amén. Hay que trabajar. Y a veces nosotros también nos parecemos un poquito a los discípulos. Faltan 4 meses. Lo decimos de alguna manera, ¿no? No, yo creo que el mes que entra sí me voy a poner a orar ahora sí y a leer la Biblia. Y pasa el mes y nada. Y bueno, creo que ahora sí. Y no se diga el fin de año, promesas que hacemos. Digan amén los que hacen promesas cada fin de año. Diferentes tipos, ¿no? Este año sí voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. La vida se nos va rapidito, hermanos. Entonces, gracias a Dios por estos ejemplos. Un cultivo continuamente en la vida de estos hombres de Dios y trayendo bendición a los demás. Ahora aquí hay una cosa maravillosa. La orden: Eneas, Jesucristo te sana. La segunda parte: levántate y haz tu cama. El milagro, la necesidad resuelta está allí. Pero es solo para el que cree. ¿Cuántos dicen amén? El que cree en la palabra, el que cree en la promesa de Dios, el que cree en que te están diciendo la Escritura. Cuando tú oyes la Escritura, escúchame bien,
urge hacer una decisión a lo que has oído. Porque no solamente se trata de oír, y no quiero desanimar a nadie, no, al contrario, quiero animarte a que sigas viniendo los miércoles, los domingos, porque Dios es un Dios de todos los días, dicen amén. Con familias tenemos trabajos, actividades, sí, pero hay que hacer un espacio para mantenernos allí en comunión con el Señor. Cuando oímos la palabra, dice, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Bienaventurados quiere decir bien felices. ¿Por qué? Porque cuando la obedecemos, la cumplimos, uno mismo es el bendecido y es el más sorprendido como Dios responde. Entonces, ahí está el milagro, pero hay que obedecerlo. La palabra promesa, Eneas, Jesucristo te sana. Esa es la parte de Dios. Ahora, tu parte, levántate y haz tu cama. Ay, ahí está el problema. Porque muchas veces el hombre espera solamente o quiere la bendición de Dios, quiere el milagro, pero no quiere lo que sigue del milagro. ¿Qué es? Encárgate de tus cosas. Pongámoslo así rapidito. El paralítico. ¿Cómo se mueve a un paralítico, hermanos? ¿Se mueve solo? ¿Cómo se mueve entonces? Lo mueven, dicen amén. Lo llevan, lo traen. Y se hace famoso en el barrio donde vive, ¿sí o no? Todos lo llegan a conocer y hasta le cambian el nombre sin darse cuenta. Si se llama Pancho, Juan, no, la gente no ignora eso, le pone el título. Mira, vete allí, ahí está el templo de los hermanos, se llama La Hermosa, y allí en los escalones, ahí está el cojo. ¿Dicen amén? Le quitan el nombre, le ponen de la condición el cojo. O si es el ciego, ahí está el ciego. Y pareciera que esto debe ser así siempre, y parte de esa opinión popular la tomamos también nosotros. Y ya le queda tan claro el nombre. Y gracias a Dios por las personas que se acomidan, los llevan, los traen. Hasta el día de hoy, gracias por las personas que ayudamos a los demás en esas condiciones. No es nada malo, es correcto. Lo que sucede por el otro lado es que el que es víctima de esta situación se llega a acostumbrar. Entonces, llega un momento en que se acomoda. Mire, con mucho respeto, escuche esto por favor. Ahora mismo, en este instante, aquí en mi mente tengo personas que conozco que prefieren estar enfermos por un cheque de algún programa del gobierno. Que si les dices, ven, Señor te va a sanar, no, gracias. Conozco personas que viven en unión libre y no se casan. Porque en cuanto se casen, sobre todo la mujer deja de recibir una ayuda. Les digo que por eso en esta iglesia tenemos que hablar la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Sí, yo sé que hay gente que no le gusta y por eso se levantan de estas bancas y se van. Porque quieren seguir que les acaricien el lomo y que no pasa nada. No, escúchame bien, un cheque es una miseria. La bendición de Dios es mucho más grande. ¿Cuántos dicen amén? Es mucho más grande. Entonces el paralítico se acomoda. ¿Por qué? Porque de alguna manera el que se acomoda, oye, pues te llevan, te traen, te sirven, te dan todo. Y de pronto aquí viene Eneas. Cristo te sana. Uy, qué bueno. Ya, sí, ya. ¿Y cómo sucede? Levántate y toma tu cama. Entonces ahora yo tengo que cargarla, sí. Pero si me trajeron y me pusieron aquí, sí, pero ahora te levantas, tienes el poder, tienes la autoridad, así que agarra tu cama
Y desde este día te haces cargo de ti, te lavas tú, te planchas, te cocinas, trabajas y contribuyes. Mucha gente dice, no, mejor acá estaba mejor. Por supuesto, no lo dicen con palabras, pero lo dicen en acciones. ¿Dicen amén? Conozco muchas personas que viven en esa miseria de vida. Créamelo. Lo glorioso es que dice que bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Eneas escuchó aquella frase, la palabra, Eneas, Jesucristo te sana. Y podemos ver en su acción después que aunque no dijo nada, pero en su espíritu, dentro de él sucedió algo. Se activaron las piernas, empezó a haber una transformación que él sintió. Y cuando dijo, levántate y haz tu cama, el hombre se levantó y empezó a estrenar los pies. ¿Cuántos dicen amén? Y empezó a mirar. Es decir, Santiago dice, la fe sin obras es muerta. Eneas creyó. Por eso el milagro, la palabra de Dios es bendición, es dicha para el que le cree. ¿Cuántos dicen amén? Créale a Dios. Abraham, predicamos el otro día, Abraham le creyó a Dios. Dejó de argumentar, estoy viejo, no tengo hijos. Y cuando el Señor le dijo, no es tu esclavo el que va a heredarte, un hijo propio tuyo. Se cayó la boca y ya no dijo más nada. ¿Y qué dice la Biblia? Y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Asómbrate, todo el planeta está lleno de judíos. ¿Dicen amén? Donde quiera están. Son pueblo de Dios. Eneas, en su actuar, dice que enseguida se levantó. Te voy a mostrar con la escritura cómo el Señor, su amor y sus planes, nadie los detiene. Y Él en sus preguntas lo sabe todo. Dios no es sarcástico. A través de la persona de Cristo, el Señor hizo preguntas directas y el Señor no reprochó, no avergonzó a nadie. Lo que Pedro está diciéndole es lo que Cristo les dijo a ellos. Pedro ni siquiera tomó el tiempo para decirle, mira Eneas, mira que estás enfermo. ¿Sabes quién soy yo? Yo soy un representante de Cristo. Mira, yo así, el yo lo mató, él lo mató. Él no habló de su yo. Pedro dijo, Cristo directamente te sana. ¿Cuántos se gozan por ello? Eneas, Cristo te sana. Y es que es lo que somos, vasos de barro. ¿Dicen amén? Si alguna riqueza hay en ti y en mí es Cristo. Sin eso, somos más baratos que los jarritos de Tonalá, como les decimos en México. Los que se ríen ya saben, ¿verdad? Jarritos de Tonalá, nomás los tocas y se desbaratan. Pues somos menos que eso, somos tierra. Pero es en vosotros Cristo la esperanza de gloria. Dicen amén. Eso es lo que marca la diferencia. Este hombre sintió el impacto y dice que enseguida se levantó. Dice, y el impacto no solamente queda allí, por eso es que el enemigo te estorba, me estorba para que no accionemos. Dice que ese testimonio allí en Lida y luego en otro pueblo cercano, Sarón, estamos hablando de 2 comunidades, dice, se convirtieron al Señor solo de ver eso. Por eso es que es importante que hablemos del amor del Señor, del poder del Señor Jesús, dicen amén. Mira, hermano, cuando tú le hablas a alguien, piensa, estás dando lo que se te dio, lo que se nos dio, no es nuestro. El hombre no tiene nada que dar de por sí mismo, pero damos de lo recibido, dicen amén. Y gózate porque cuando tú le hablas a alguien, no solamente quizás vas a restaurar una persona,
A través de esa persona quizás vas a restaurar un hogar, una familia. A través de esa familia vas a restaurar un estado, una colonia, hasta un país. ¿Cuántos dicen amén? Cuando yo fui a Guatemala por primera vez en el año 74, predicamos en una avenida que le llaman Bolívar, allá, Trébol. Había unas carpas gigantes donde se predicaba en un crucero allí. Y compartimos palabra de Dios con todo el grupo misionero. 15 días, todas las noches. Y lo poco que yo corrí, no me acuerdo todos los lugares, pero me acuerdo que era zona 1, zona 2, zona 7. Luego hablaban de un tal Caminal Cuyú, algo así. En la antigua Guatemala. Se me van los nombres, ¿verdad? Pero predicamos por donde quiera. Hasta en la radio. Cuando pasan los años, 30, 40 años después, va mi padre y mis 5 hermanos pastores a un evento a Guatemala. Yo no conozco ese lugar, pero dicen que crecen unos elototes así grandes. ¿Alguien sabe cómo se llama ese pueblo? ¿Está convertido al Señor todo? Se me va, tiene un nombre medio curioso. Y lo que me doy cuenta, no es que porque nosotros predicamos en los 70s, no, es que había muchos hombres y mujeres de Dios predicando. Y ahora después, con los años, en lo que tengo conocimiento, hay mucha gente convertida al Señor. Mucha gente. Nosotros éramos un grupo misionero musical. Yo quedé asombrado. Nos llevaron a la televisión, nos llevaron a las escuelas, universidades. Todas eran cristianas, los maestros. Era tremendo aquello. Estoy hablando de los años 70. Yo mentiría si le dijera cuántas escuelas estuvimos, pero fue en varias. Asombroso. Y la palabra del Señor sigue corriendo y no hay quien la detenga, dicen amén. Y por eso te digo, hablas con alguien y no sabes lo que va a pasar adelante, pero hazlo con fe. ¿Cuántas veces lo repetiré aquí? La jovencita que le testificó a mi abuela, que mi abuela pide y en la calle, ahí en los montoncitos de verdura, está preguntando a mi abuela, oiga, ¿cuánto vale esto? Y le dice el vendedor, pues tanto. Está hablándole de hace 80 años atrás. Y mi abuela dice, piensa en voz alta y dice, ay Dios mío, o los dichos de antes, ¿verdad? Ay divina providencia, ay Virgen Santísima, ¿a dónde vamos a parar? Cada día esto está más caro. Ya se quejaba mi abuela hace 80 años de eso. Y una jovencita, porque mi abuela en ese tiempo era jovencita, y una jovencita se le acerca y le dice, señora, aunque esto costara 3 veces más, hay un Dios que no nos va a dejar sin comer. Y esa pequeña frase hizo contacto. Mi abuela puso atención. La hermana Pachita le sigue hablando y esa misma noche la invita, ya está en el culto. Lo que Pachita no sabe, y en mis ocurrencias le pido al Señor, que cuando llegue a su presencia quiero preguntarle, ¿quién es Pachita? Porque gracias a ese momento somos 5 pastores que predicamos. Hoy, este domingo, está predicando Juan Marcos Pérez, de San Diego. En Tijuana, Rubén Pérez, Abraham Pérez. Varios de mis hermanos, mis hermanas, esposas de pastores, compañeras de ministerio,
Nuestra pastora general es mi hermana mayor, la esposa de nuestro pastor Víctor. Bendita la hora que Pachita le habló a mi abuela. ¿Dicen amén? Cuando tú le hables a alguien, piensa, no es tu palabra, no es tu esfuerzo, es el Espíritu Santo usando tu vaso y Él tocando, usando tus palabras y convirtiendo, tocando vida, que va a trascender, y la palabra no hay quien la detenga. ¿Cuántos dicen amén? Acabo de hablar hace unas horas con uno de mis hermanos pastores en Tijuana y le digo, ¿sabes qué? Dios está obrando maravillosamente. Hay buenas noticias. Dios toca las vidas, los corazones. Acaban de abrir un campo nuevo. Y nuestra iglesia, ustedes, con la administración de nuestro pastor Víctor, están apoyando esa obra. Y ya se compró un terreno para la gloria del Señor. Y hay 40 o más personas allí reunidas oyendo esta palabra. ¿Cuántos se gozan por ello? Estoy hablando de algo calientito, presente. Lo mismo está sucediendo en el interior de México, en Michoacán, en diferentes partes. Y damos gracias a Dios, porque aunque no podemos estar todos ustedes y yo allá, pero somos parte de ese trabajo. ¿Cuántos se gozan por ello? No se diga Cuba. Amén. Entonces, en la acción que tú haces, Dios la honra. El Espíritu Santo obra. Y el impacto que sigue es maravilloso. Aquí sucede operación dominó, pero para bien. ¿Cuántos dicen amén? Una ficha tumba lote, y tumba lote, y tumba lote, y ahí se va. Todo lo que aquí el Señor nos tumba. Él levanta. ¿Cuántos dicen amén? Tumba lo malo y levanta lo nuevo. Si tú le crees a Dios, acuérdate, la fe sin obras es muertas. Eneas oyó, Eneas, Cristo te sana. En su espíritu, amén, sí, levántate, haz tu cama, se levanta y hace su cama. Se encarga de sus asuntos personales. ¿Cómo detener la bendición de Dios que va mucho más allá? Esto es lo que sucedió. Cuando tú te mantienes en este libro de Juan y puedes ver en casa, vas a ver que le siguen varios testimonios de alguna manera similares. Cuando viene la orden de levántate y haz tu cama, significa obrar. Si creo en la palabra, Cristo te sana, sí creo, amén. ¿Qué vas a hacer? Hay que obrar. ¿Qué se trata? Hacer lo que no podía. Hay varias cosas que suceden en la palabra. Y hay algo muy similar en el capítulo 2 de Marcos. Y ustedes se recuerdan, breve lo digo, 4 hombres trajeron a un paralítico a la casa donde estaba el Señor predicando. ¿Se recuerdan? Lo subieron por el tejado, porque no había cómo llegar a la multitud que estaba oyendo a Jesús. Y lo bajan por el techado frente a Jesús. Y el Señor honra la fe de ellos. Dice, viendo la fe de ellos. Porque aquí te está hablando ahora de la participación. Cuando tú y yo nos unimos a un grupo bien decidido por hacer un bien para los demás. ¿Dicen amén? Estamos viendo a un Pedro y los discípulos distribuidos, visitando lugares, porque así dice la Biblia, estaban visitando y se encuentra con Eneas. Y acá, en este otro aspecto, en Marcos 2, vemos a Jesús predicando. Y 4 personajes de acuerdo para traer a alguien que necesita la ayuda del Señor. Y lo bajan. El Señor honra la fe de ellos. Y le dice al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Aquí le habla a él.
¿Qué quiere decir? ¿De qué estamos hablando? Pues que era un hombre pecador. Como usted, como yo, como todos. Venimos de allá, ¿no es cierto? Por cuanto todos pecaron y estábamos destituidos. Porque la Biblia dice por cuanto todos pecaron y están destituidos. Yo digo, pero yo ya no. Nada más yo, ustedes no. Estábamos destituidos, pero ya no. Esto es glorioso, ¿dicen amén? Porque precisamente sí estábamos allí, pero ahora en Cristo ya no. En otro caso, hay un ciego que el Señor se encuentra con él. Y a grandes rasgos, para que lo encuentren en sus Biblias, esas se los dejo de tarea. Aquí tengo la cita, pero no se la voy a dar, para que se queme las pestañas poquito. Es un ciego que el Señor agarra saliva y hace lodito y le pone en los ojos y le dice, vete a lavar al estanque del Siloé. ¿Dicen amén? Los estanques eran famosos y en la Biblia hay varios estanques. Y el hombre va, obedece, volvemos a lo mismo, creerle al Señor y obedecer. Cuando el Señor lo envía a Siloé, precisamente Siloé quiere decir enviado. Y el hombre va, y dice es literalmente así sencillo, el hombre va, se lava, obedece, le cree al Señor y regresa viendo. ¿Ya? La fe sin obras es muerta, dice Santiago, ¿dicen amén? Santiago 2:14 nos habla un párrafo muy amplio del 14 al 20 y nos explica por qué la fe sin obras es muerta. Así que lo que yo te estoy invitando es que compartamos, como los discípulos, como Pedro, la promesa, la palabra del Señor de poder, de autoridad, y hagamos nuestra tarea. 4 personas se encargan de este paralítico en una forma diferente, donde Dios nos permite a ti y a mí actuar, unirnos a algún proyecto para bendecir a alguien, no para tener ganancias personales, ¿dicen amén? Sino para bendecir a alguien. Porque hoy en nuestros días es asunto de que si me das te doy y si no, ráscate con tus propias uñas. Hay un evangelio muy disparejo en estos días y por eso hay mucho fraude. Y yo te invito, cultiva tu vida, cultivemos nuestras vidas, dicen amén. Sigamos cultivando la semilla para mantenernos allí con temor, andando en temor de Dios y haciendo siempre, buscando el beneficio, lo que contribuye a la edificación. Dicen amén. No a la confusión, a la edificación. Y buscando el bien. Hay que pagar honor a quien honor merece, dice el San Pablo. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Y cuando estamos en esta condición, estamos andando en el temor del Señor y hacemos la labor, la tarea con el prójimo, donde Dios nos lo ponga en el camino y Dios honra su palabra, el Espíritu Santo te usa y el Señor trae bendición. Los 4 lo trajeron, el Señor no ignora eso, los honra viendo la fe de ellos y se dirige al hombre necesitado. Y lo primero, tus pecados te son perdonados. El ciego de Siloé, el que le untó saliva con lodito, una vez que sanó, la gente empezó a murmurar. Dice, oye Señor, ¿y este por qué nació ciego? ¿Pecaron sus padres o pecó él? Lo están poniendo como un azote de Dios, ¿verdad? Y el Señor declara, dice, ni este pecó ni sus padres, hablando por el caso de nacer ciego. Este asunto es para que se manifieste la gloria de Dios. Y se armó un alboroto tremendo, oiga. Dice la Escritura que los religiosos y la gente y las autoridades de su momento estaban contra, oye, ¿qué pasó?
Y llamaron a los padres. Y los padres dijeron, pues somos sus padres, nos consta que nació ciego, porque hasta decían a lo mejor fue un teatro montado, ni nació ciego. Y dijeron los padres, mira, nació ciego, es nuestro hijo. Pero de ahí para allá, pregúntale a él ya tiene edad, es decir, ya está mayorcito para que hable por sí mismo. Y le preguntan al muchacho, ¿qué pasó? ¿Cómo lo hizo? Mira, el que me sanó me dijo, después de que me untó el lodito, me dijo, ve, fui, me lavé, volví y aquí te estoy viendo. Pero ¿cómo fue que? No, yo no sé. Ya dejen de averiguarme, yo nomás les voy a decir una cosa, yo solo sé que estaba ciego y ahora veo. Y vas a encontrar varias escrituras que tienen que ver con todo esto, pero quiero llevarte y dejarte con esto en tu corazón. Créele a Dios y muévete, porque la fe sin obras es muerta, ¿dicen amén? Mantente cultivando tu vida. Los que están empezando en el Señor, manténgase allí. Recuerde, el cristianismo no es religiosidad. Tampoco son reglas y presión para vivir bajo presión o control de los demás. O que el pastor te va a andar vigilando. No, no olvídate. Dios es suficiente para vernos a todos. Nomás gózate en esto. Cuida tu testimonio. Sigue buscando. Sigue obedeciéndole al Señor. Él va a usar tu vida. Sobre todo los recién convertidos, los amigos personas le dicen, ¿qué te pasó? Te miro diferente, ¿qué sucedió? Pues dígale, siéntate 5 minutos, te voy a decir lo que pasó. Y dígales como este hombre, yo solo sé que estaba ciego y ahora veo. Y se llama Jesús el que me sanó. Poquito el Espíritu Santo honra, ¿cuántos dicen amén? Así que damos gracias a Dios en esta tarde por la palabra que nos recuerda. Hay otro evento, no voy a hablar de ese, lo dejo pendiente, pero para los que quieran seguir estudiando, la Biblia nos habla de un hombre que estuvo enfermo por 38 años. Y esto lo encuentra usted en la historia de el estanque de Betesda, un hombre paralítico con 38 años, está en el capítulo 5 de Juan, 38 años, paralítico. Y va a encontrar precisamente que el Señor lo ve imposibilitado. Había un mover de agua de parte de un ángel de Dios en un estanque. Y una vez que se era movida el agua, el que brincaba primero al agua era sanado. Y la Biblia es clara, de cualquier enfermedad. Llévate esto en tu corazón. Todavía Dios tiene estanque aquí. Y se mueve el agua de Dios, dice el amén. Hay movimiento. Y si no hay quien te mete al agua, no te preocupes. Cristo mismo es el agua de vida. No puedes ir al estanque, pero el estanque viene y te llena a ti. El Señor, aquel hombre perturbado por los años en tanta situación, allí de 38 años, donde hay multitud de enfermos y paralíticos. Pues oigo el mover del agua, Señor, pero para cuando yo quiero que alguien me meta, y alguien más brincó y me ganó. El Señor le interrumpe su explicación. Dice que ya desde antes, cuando lo vio el Señor acostado allí, imagínese, en espera de un milagro, ese Señor lo vio y al verlo supo que tenía mucho tiempo así. Y el Señor le interrumpa la historia y simplemente le dice, ¿quieres ser sano? Así de sencillo. El Señor Jesús a este personaje también le da una orden. En el capítulo 5, verso 8, levántate, toma tu lecho y anda. En otras palabras, no nada más
es me levanto, ya tengo la bendición, es decir, ya sentiste la presencia, el impacto de Dios, te sientes diferente, el Espíritu Santo te hace sentir diferente, te ha dado paz, te trae gozo, está abriendo tu conocimiento, va avanzando. Pero haz tu cama, se refiere, encárgate de tus cosas. ¿Cuántos dicen amén? Cierro con esto. Dios es un Dios de orden, no de desorden. Y a veces tenemos mucho tiempo en el Señor algunos y nos descuidamos y andamos haciendo cosas desordenadas. Y Dios no le agrada el desorden. Dios es un Dios de orden. Y el orden es empezando por nuestras propias cosas. Solo como un dato de estudio y tarea. Dice amén. Hace mucho que no dejaba tarea. ¿Cuántos reciben la tarea hoy? Escuche bien, por favor. Allá en la antigüedad, cuando venía el pueblo de Dios por el desierto, les dio una orden para mantener un orden. Y le dijo a los hombres principales y bien armados, les dijo, entre todas tu herramienta que traes, tráete una estaca, pedazo de madera. Y cuando quieras ir a hacer tus necesidades fisiológicas, salte del campamento y vete allá afuera. Haz un hoyito, haz tus necesidades y tápalo con tierrita y regresa al campamento. No sea que pase Dios y vea aquí tu inmundicia y no te bendiga. ¿Dónde está? En mi Biblia. ¿Alguien lo tiene en su Biblia? Encuéntrelo, por favor. Nos pongamos de pie. Haz tu cama implica, hazte cargo de tus responsabilidades. Nadie más te las va a hacer. Y es triste que muchas personas prefieren seguir en la condición teniendo una vida fácil. En el Señor no hay vida fácil. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice, tome su cruz. Niéguese a sí mismo, dicen amén. Y hay que hacer nuestras responsabilidades. Yo te animo y te invito entonces que con esta bendición que tenemos, sigamos compartiendo la palabra y sigamos haciendo nuestra cama. ¿Cuántos dicen amén? Llévese esto por favor en su corazón y gócese. Cristo resucitó. Hermana Nancy, me refiero a usted porque yo sé que le gusta leer. Cristo resucitó y cuando vinieron a buscarlo las personas, encontraron que el lugar donde el Señor había sido puesto, el Señor no se había ido. Dicho de una manera tremenda, así sencilla, Cristo resucitó y tendió su cama antes de irse. Dice que hallaron en orden el sudario y todo. No, hombre, a veces en nuestras casas en la mañana, ya sabe, tiradero de calcetines por allá, empezando por mi lugar de ropa. Mi esposa me anda ayudando a ordenar siempre. Poco desordenados, dicen amén. Bueno, su pastor es así a veces. Pero Dios nos llama al orden, nos corrige, dicen amén. Hagamos nuestra cama. La vida espiritual es gloriosa, pero a veces nos espiritualizamos tanto que nos olvidamos de nuestros deberes. Y esto va junto. El milagro y haz tu cama. ¿Cuántos reciben esta palabra en esta mañana, en esta tarde? Incline su rostro. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Bendecimos tu nombre, Señor. Has traído el milagro a nuestras vidas. Un día oímos, al igual que Eneas, la oferta, la orden de bendición, la orden de salvación, la orden de paz. Gracias, Señor. Pero a la misma vez nos repites que nos encarguemos de nuestras cosas, Señor. Gracias. Sigue usando a tu pueblo, úsanos, Padre. Y cada día, donde quiera que estemos, que ese movimiento que empezaron tus discípulos, anteriormente tú lo iniciaste, ellos lo continuaron. Y hoy todavía, Señor, sigue esa secuencia gloriosa
Gracias por pertenecer a este glorioso movimiento de tu Espíritu, de tu presencia, de tu palabra, de tu Espíritu Santo respaldando tu palabra, donde sigues transformando vidas, cambiando corazones. Gracias, Señor. Esta tarde nos vamos, Señor, a nuestros hogares, meditando en tu palabra y dándote gracias por todo lo recibido. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Estamos despedidos y sigamos pendientes unos por otros, orando. ¿Dicen amén? No se olvide de que algunos hermanos están batallando con salud. Sigamos orando por ellos. Algunos de nuestros ancianos de la iglesia también. Así que oremos unos por otros. Dios los bendiga.